Bueno, Padre, te damos, Señor, a ti la gloria, la honra, gracias por este día que nos permite, Señor, reunirnos para poder profundizar en el estudio de tu palabra. Hoy oro, Señor, por los hermanos que estamos aquí presentes. También oramos, Señor, por los demás hermanos de la congregación. También para que sea, Señor, tú fortaleciéndolos y también animándolos para que también puedan, Señor, hacer presencia en estos estudios que realizamos los días miércoles. Te pedimos, Señor, también para que seas tú guiándolos y direccionándolos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo. Entonces, vamos a continuar en la porción donde quedamos hace 8 días. Hace 8 días no terminamos Apocalipsis 9, sino que quedamos en el versículo 12. Estamos hablando acerca de las trompetas, de las diferentes posiciones que se tiene a lo largo de la historia con respecto a las trompetas. Este capítulo 9 es un capítulo muy complejo, como yo les expliqué hace 8 días. Yo del capítulo 9 he escuchado posiciones variadas por montones de interpretaciones de todo tipo con respecto a Apocalipsis capítulo 9. Aquí lo que estamos haciendo es como mirando las diferentes posiciones y comprendiendo y analizando cómo se ha visto a lo largo de la historia. Entonces vamos a iniciar con la sexta trompeta, y dice así Apocalipsis, versículo 13 al 14. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ya hemos visto cómo en el capítulo 9 empezamos a ver que hasta las posiciones que son más literales, como por ejemplo el dispensacionalismo, ese hiperliteralismo, también ciertas porciones de Apocalipsis 9, ellos también dan a entender que son simbólicas. Aquí es importante mirar que se habla acerca del altar, ¿cierto? De ese altar que es el altar del incienso. Cuando nosotros miramos Apocalipsis también utiliza mucho lenguaje del Antiguo Testamento, más todo de lo que había en el tabernáculo. Y entonces sabemos que hemos visto esta imagen del altar del incienso, que representa las oraciones también de los creyentes. Y aquí lo que dice que entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, dice, diciendo al sexto ángel que tenía las trompetas, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. También hablamos en versículos anteriores que también son los creyentes que claman para que Dios ejecute su juicio y ejecute su voluntad que está predestinada, que está destinada para el final de los tiempos. Entonces aquí vemos que el ángel toca la trompeta y dice que hay unos ángeles atados. Hace 8 días vimos demonios que salían del abismo. Sí, aquí vemos ángeles que están destinados para un tiempo en particular, en donde van a ser una gran catástrofe. Mejor dicho, estos ángeles lo que van a hacer es reunir para una guerra. Es importante que entendamos de todo lo que hemos venido estudiando, porque es el panorama que vamos a empezar a ver desde Apocalipsis, que todos los sucesos que se viven en el planeta Tierra, también hay como un trasfondo espiritual que lleva a que todo eso acontezca. Y todos vemos que del abismo salieron espíritus que también van a influenciar a la humanidad, pero también vemos que todo lo que estos ángeles, estos cuatro ángeles van a llevar a cabo es producir una gran guerra. Recordemos que cuando hablamos también de la posición amilenialista, siempre habla de todo lo que se vive a lo largo de la historia de la iglesia hasta el final de los tiempos. Mientras que la posición dispensacionalista solamente se centra en el final de los tiempos y el dispensacionalismo solamente en el año 70. Y entonces desde una posición amilenialista nos acercamos ahora sí al final de los tiempos y estos acontecimientos iban en el final de los tiempos. Entonces vamos a mirar las posiciones. MacArthur. ¿Qué dice MacArthur con respecto a esto? Dice, los cuatro cuernos del altar de oro, el diseño de Dios para el altar de oro incluía estas protuberancias pequeñas, cuernos en cada esquina. Hasta entonces había sido un lugar que representaba la misericordia divina en la respuesta que Dios daba a las oraciones de su pueblo, pero aquel altar resonará con un clamor de venganza y retribución. Entonces vamos a ver que lo que se ve en Apocalipsis es que Dios empieza a ejecutar su juicio sobre la humanidad.
Entonces dice, los 4 ángeles en la posición dispensacionalista de MacArthur dice, la Biblia nunca dice que los ángeles santos sean atados, por eso aquí se refiere al texto a ángeles caídos que constituyen otro segmento de la fuerza de Satanás al que Dios ha atado, pero que soltará después para cumplir el juicio a través de los jinetes de ellos. El control de Dios se extiende incluso a las fuerzas demoníacas porque estas son atadas y desatadas por mandato suyo. Lo hemos estudiado también en otros momentos y hemos también dejado claro que Satanás no puede hacer nada, ni aun las huestes de Satanás pueden hacer nada si Dios no se lo permite. Entonces hay ciertos ángeles en particular que están atados para cierto momento de la historia y ellos, y no son ángeles de Dios, no, son demonios en los cuales van a ser desatados en un momento en particular para reunir a una gran guerra y para perseguir a los cristianos, ¿sí? Para perseguir a los hijos de Dios. Desde un punto de vista dispensacionalista, para perseguir a los judíos, ¿sí? Entonces vamos a mirar esta parte, dice, el río Éufrates, que juega un papel muy importante en la Biblia, el río Éufrates aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces dice, uno de los 4 ríos que pasaban por el huerto del Edén, dice, desde Babel, esta región ha engendrado muchas de las regiones paganas del mundo. Entonces aquí estamos centrándonos que Apocalipsis nos empieza a mostrar que hay 4 ángeles que están preparados para reunir y para empezar a detener la propagación del evangelio a todas las naciones. Hay que entender que la principal función de la iglesia, ¿cierto?, es hacer avanzar el evangelio a todas las naciones. Y a pesar de que se han levantado imperios, a pesar de que se han levantado ciertos reinos y en muchas ocasiones han querido también detener el avance del evangelio, hasta ahora el evangelio se ha predicado en todas las naciones. Pero estos 4 ángeles lo que van a hacer es traer una guerra y van a detener también lo que es el evangelio en el planeta Tierra, porque se va a venir una persecución fuerte contra el cristianismo. Entonces vamos a mirarlo, es la posición de MacArthur. Obviamente MacArthur, como lo hemos dicho y lo hemos dejado claro, él ve que la iglesia es en el cielo ya, ¿sí? Él ve que la iglesia está en el cielo, por tal motivo la persecución va contra los judíos, porque en la posición dispensacionalista la iglesia es quitada del planeta Tierra, pero en la posición amilenialista la iglesia, quien se va a perseguir es a la iglesia. Entonces vamos a mirar Kistemaker, que es un amilenialista diferente. Dice, el texto revela que cuando son liberados los 4 ángeles en el gran río Éufrates, se desencadena una guerra a escala mundial. En tiempos del Antiguo Testamento, Dios utilizó este río de manera figurativa para arrasar la tierra de su pueblo con sus enemigos. Por eso les había dicho que el río Éufrates juega un papel muy importante porque se aparece en diferentes partes de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice, Dios utilizó este río para arrasar la tierra de su pueblo con sus enemigos. Por ejemplo, en Isaías se hace mención del río Éufrates, hablando de los enemigos que venían de esa región a llevarse cautivo al pueblo de Dios en el tiempo pues del cautiverio del pueblo judío. Dice, ahora ordena al 6º ángel que libere a los 4 ángeles que han estado atados y por ellos han sido incapaces de detener el avance del evangelio. Estamos en un momento, desde el punto de vista así milenialista, en que a pesar de que se puedan levantar muchas cosas, sigue avanzando la propagación del evangelio. Seguimos evangelizando por diferentes lugares, seguimos evangelizando en diferentes partes, a pesar de que venga persecución, y nada, ni ningún reino, ni nadie ha podido detener la predicación del evangelio. Por tal motivo, en algún momento se desata la guerra que lo único que va a hacer es que persigan a los hijos de Dios y que se detenga el avance continuo del evangelio. Entonces dice, cuando llega el momento de su liberación de estos ángeles, las fuerzas del mal quedan libres para atacar al mundo que ha dejado de lado a Dios y a su palabra. Podemos estar seguros de que las fuerzas del anticristo también se oponen a los ciudadanos del reino de los cielos, aunque estos llevan el sello de fe, el sello de Dios, y reciben su protección espiritual. Jesús dijo que si los días de la gran desolación no se acortaran, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Bueno, aunque a pesar de que Kistemaker
es un amilenialista, tiene una posición con respecto a Mateo 24 un poquitico pues diferente a como lo hemos estudiado también. Entonces es importante entender que probablemente en algún momento de la historia se va a ver una guerra. De hecho, pues uno analizando todos los sucesos, como que todo va a desencadenar a eso, ¿sí? Y en donde sabemos que la posición que tenemos histórica, reformada, la iglesia va a vivir esos momentos fuertes de tribulación y angustia, y donde es claro que se va a vivir una persecución como nunca antes, ¿sí? Pero que la iglesia va a ser raptada antes de esos 7 años, como les había dicho, es una postura que históricamente pues no tiene sustento, que hoy en día es como una de las más famosas en las iglesias carismáticas, sí. Pero, por ejemplo, como hablábamos de MacArthur cree que es que la iglesia no está en ese tiempo y quien se va a perseguir es a los judíos. Ahora, hablando de Chilton, sabemos que Chilton es completamente diferente. Chilton todo lo ve como en el año 70 y como yo les había dicho, a lo largo de la historia, muchos hombres reformados y serios han estado de acuerdo con la posición de Chilton. Entonces, no es algo nuevo, sino que es algo que pertenece a la reforma también, donde dicen que todos los sucesos se cumplieron en el año 70. Entonces dice así: el sexto ángel está encargado de soltar los 4 ángeles que habían sido atados en el gran río Éufrates. Entonces traen a Israel un ejército de 200 millones. El río Éufrates formaba la frontera entre Israel y las temibles fuerzas paganas que Dios usaba como azote contra su pueblo rebelde. Era la frontera norte de Palestina, a través de la cual los invasores asirios, babilonios y persas habían venido a imponer su soberanía pagana sobre el pueblo de Dios. Quiere decir que para Chilton esto lo que representaba era el asedio de los ejércitos romanos alrededor de Jerusalén para traer juicio sobre la Israel pagana en ese tiempo. Entonces sabemos que para el postmilenialista todo se centra en el año 70. Entonces, cuando dice de que estos ángeles traerían un gran ejército, están hablando de que sobre Israel, y como sucedió históricamente, porque uno lee las historias de Josefo, el historiador de ese tiempo, uno de los historiadores de ese tiempo, y es claro que Jerusalén fue asediada por varios años, casi 3 años y medio. Entonces, ese asedio habla, entonces Chilton habla de que eso que habla en Romanos, en Apocalipsis 9, está hablando de esos ejércitos que vendrían y asediarían, que asediaron, mejor dicho, a Jerusalén. Listo. Vamos a continuar con Apocalipsis 9, versículo 15 al 16. Si tienen preguntas, las pueden hacer también, hermanos. Dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número ahora. Si nosotros nos ponemos a analizar ese número de 200 millones, es un número muy grande. 200 millones. En este momento, uno decir, ¿qué país tiene un ejército de 200 millones? Pues yo he escuchado a los dispensacionalistas que dicen que es China, ¿cierto? Uno cuando escucha las posiciones dispensacionalistas con respecto al versículo 16, siempre lo tiran y dicen, es un ejército que va a venir de los orientales y el único que tiene esa capacidad de tener un ejército de 200 millones son los chinos. Entonces yo he escuchado ese tipo de interpretaciones. Ahora, hay que importante mirar que muchos de los números que nosotros hemos mirado a lo largo de Apocalipsis tienen un gran significado simbólico. Entonces, es claro que es una guerra. Sí, de hecho, deja la ilustración y todo lo que hemos visto en estos últimos versículos, que es una gran guerra final. No hay que negarlo, de hecho, todas las posiciones, mejor dicho, todas las posiciones hablan de una guerra. Para Chilton, una guerra que ya sucedió. Para MacArthur, una guerra que va a suceder, pero que se centrará contra los judíos. Para los amilenialistas, una guerra también, pero donde se perseguirá a la iglesia. Listo. Entonces, sabemos que va a morir mucha gente. Obviamente, las guerras viene todo eso: muerte, guerra, enfermedad, pestes. Pero mire qué interesante, como dice aquí que preparados para la hora, día, mes y año. O sea, Dios mismo es el que le permite a estas personas avanzar y llegar, y que todo se lleve a cabo como Dios lo ha dispuesto, para la hora, día, mes
y año. Todo va a suceder en el tiempo determinado por Dios. Entonces miremos. ¿Qué dice MacArthur con respecto a esto? Dice, la hora, día, mes y año, Dios conforme a su plan predeterminado, como lo hemos estudiado cuando hablamos de la soberanía de Dios. Todo sucede porque Dios lo permite. Satanás no puede actuar si Dios no se lo permite. Hemos hablado que Apocalipsis también dice que al anticristo se le permitió tal tiempo, que se le permitió tal tiempo, que los ángeles se desataron porque Dios dijo en qué momento y en qué fecha se desatara. Sabemos que Dios permite el mal, Dios permite las cosas para su soberanía, pero Dios no es el creador del mal, Dios no tiempa, Dios no coloca la cascarita. No obstante, Dios permite toda la maldad de Satanás y su influencia para sus propósitos soberanos. Entonces sabemos que son demonios. Dice, Dios obra conforme a su plan predeterminado. Los ejércitos, algunos ven esto como una referencia a fuerzas militares que acompañan a los reyes procedentes de Oriente. Yo he visto posiciones dispensacionalistas diferentes a lo de MacArthur. MacArthur dice que son huestes espirituales. Yo le he escuchado alguna vez a Alducin que son ejércitos que vienen del Oriente y que el único país que puede tener esa capacidad de ejército son los chinos. Y que vienen y se juntan, obviamente, todo va a centrarse como en una guerra, y vienen y se juntan y dicen que va a lograr la capacidad de 200 millones de soldados. Pero MacArthur lo ve diferente, dice así, algunos ven como una referencia a fuerzas militares que acompañan a los reyes procedentes del Oriente, muchos de ellos yo he escuchado, por ejemplo, Aldo sin hablar de eso, dice, y lo identifican como un ejército humano que viene de Asia, pero ese acontecimiento sucede en conexión con la séptima trompeta y no con la sexta. Entonces, el lenguaje se entiende mejor como la descripción de una fuerza demoníaca que hace guerra contra los habitantes de la tierra y mata a 1/3 de la humanidad. Como yo les había dicho, hay que entender que el contexto que vemos Apocalipsis es mirando la esfera de los humanos y también mientras la esfera de todo lo que sucede en el planeta Tierra se da, también vemos que hay un trasfondo espiritual y siempre ha sucedido, si miremos en el tema de Daniel, cuando estaba todas las batallas y todo lo que estaba sucediendo también de la persecución, del cautiverio de los judíos, el propio Miguel le dijo que él, cuando esas guerras estaban sucediendo, él también estaba peleando una batalla espiritual. Y de hecho, más adelante, Apocalipsis nos lleva a ver una recapitulación del suceso, de todo lo que es el panorama de la vida de la iglesia desde un trasfondo espiritual. Y eso no podemos estar ocultos a eso, porque de hecho la Biblia nos habla que nosotros vemos acontecimientos aquí físicos, pero también hay acontecimientos espirituales de muchas cosas, y cuando hay guerras, también hay una gran concentración de huestes espirituales. Entonces dice MacArthur que realmente son demonios que vienen a atormentar a las personas. Kistemaker, siendo una milenialista, lo ve diferente. Miremoslo acá, dice. La construcción pasiva del verbo liberar significa que Dios es el agente que ordena la liberación de estos 4 ángeles. El número 4 significa impacto mundial. Como lo hemos dicho, los números dentro de Apocalipsis son simbólicos. Como resulta evidente por la destrucción que estos ángeles inducen, perece 1/3 parte de la población del mundo. Es un cuadro de una guerra que abarca todo el mundo, puesto ante el juicio de Dios. Hasta ese momento, Dios había controlado las fuerzas de destrucción global de la humanidad, aunque había enviado calamidades. Sabemos que hemos visto guerras. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no sabemos si va a existir otra guerra antes de una gran guerra, pero sí vemos que esta guerra va a ser la final. Entonces dice, sobre 1/3 de la tierra, de los árboles, de las criaturas del mar, de los barcos, de las aguas y de los cuerpos celestiales. También incrementa la intensidad de sus juicios. Después de la apertura del 4º sello, la muerte y el Hades reciben autoridad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, hambruna y enfermedad y por las bestias salvajes de la tierra. Entonces vemos que viene también, es una gran guerra.
Esas, pues, las posiciones, las tres posiciones, se habla de una guerra solamente que de diferentes perspectivas. Chilton, como lo hemos hablado, él se centra más que todo en lo que sucede en el año 70. Entonces dice así: Juan oye el número de los jinetes, 200 millones. Notamos en la introducción a este volumen uno de los más fantásticos interpretaciones de la expresión. Sin embargo, si mantenemos nuestra imaginación y la lectura, observaremos del Salmo capítulo 68, versículo 17, que dice: los carruajes de Dios son veintenas de millares. Monse observa correctamente que los intentos de reducir esta expresión a cifras aritméticas precisas no aciertan en el punto. Estas veintenas de millares es un número de gran inmensidad. El término significa simplemente muchos miles e indica una vasta hueste que debe ser considerada en conexión con el ejército angélico del Señor de miles y miles de carruajes. Entonces, Chilton, también como Kistemaker, hablan de que este número 200 de millones también es un número simbólico, pero, como les he dicho, yo he visto posiciones donde llevan al hiperliteralismo y dicen, no, van a ser 200 millones literales de un ejército, o sea, 200 millones de soldados para estar en esa planicie al frente de Jerusalén. O sea, no caben. Recordemos que el dispensacionalismo siempre lleva a que la última batalla te va a desencadenar en el Valle del Jezreel, ¿cierto? Que es el que está el frente de Jerusalén, que es una gran planicie, pero esos 200 millones no caben ahí. Entonces, hay que mirar también que sabemos que está hablando de un número determinado de soldados que se tendrán para la batalla final. Listo, avancemos el versículo 17 y 18. Dice así: y bien vi caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Como ya les he dicho, hay posiciones dispensacionalistas que dicen que estos son aviones de guerra. Entonces hacen como para tratar de ilustrar y de forzar, que dicen, es que mire, entonces ellos llegan y dicen, cabezas de león, hay muchos aviones que en la punta del avión tienen una cabeza de león. Dice boca que salía fuego, pues claro, son los misiles. Dice humo y azufre, claro, pues la destrucción lo que va a producir es humo y parece azufre, que son como cabezas de los caballos, que es como corazas de fuego. Entonces muchos han llevado a decir que esta ilustración está hablando de que la batalla final también va a estar involucrado aviones, obviamente va a ser así, pero realmente lo que quiere aquí dar a entender es algo más simbólico y no como una ilustración exacta de los aviones. Dice: por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Dice, ya pues MacArthur dio la especificación porque habla de corazas, porque está hablando también de la parte de invencibilidad también de los espíritus, que son espíritus que realmente son eternos. Por tal motivo está hablando de unas huestes espirituales y sea las características de ellas. Dice azufre, es una roca sulfurosa y amarillenta que muchas veces va acompañada de fuego y humo en Apocalipsis. Es abundante en la región del Mar Muerto y al encenderse, esos depósitos se derriten y producen torrentes calcinantes y gases sofocantes. Por eso se utiliza bastante el tema del azufre. Está dando como una característica de por qué se utiliza esto. Kistemaker dice, el escritor relata que el poder para matar a seres humanos radica tanto en la parte delantera como en la trasera de los caballos, es decir, en la boca y cola. Sus bocas en forma figurativa arrojan fuego, humo y azufre, mientras que sus colas parecen serpientes que muerden. Juan no dice que los jinetes de estos caballos maten a seres humanos, sino que los caballos tenían ese poder. El texto, pues, es sumamente simbólico, de modo que tenemos que pensar en términos de fuerzas demoníacas que reciben autoridad para matar a adversarios de Dios. Tanto con las cabezas como las colas, estos demonios infligen un daño inenarrable, ¿listo? Entonces sabemos que antes de enfocarnos en lo que está sucediendo físicamente, sabemos que se le dio autoridad
también para que estos demonios afligieran a la humanidad y también movieran a la humanidad a una persecución y hacer daño a los creyentes. A pesar de que sabemos que los creyentes están marcados con el sello de Dios, se lleva a que los creyentes sean perseguidos y vivan una gran situación fuerte por el motivo también de esta guerra, porque es que estamos llegando a un punto donde el evangelio es completamente ofensivo. Hoy en día uno dice cualquier cosita con respecto a la verdad y la gente ya se resiente. Entonces estamos viviendo ese tiempo y a medida que vayamos avanzando más y más en la historia, el evangelio va a ser cada vez más ofensivo y a la gente no le va a gustar los cristianos, ni le va a gustar lo que se predica, ni las posiciones que se tienen, porque los van a ver anticuadas y siempre por lo general cuando inicia una persecución contra los hijos de Dios, contra los creyentes, tiene que ver más que todo por sus posiciones y porque se vuelven una molestia para la cultura de ese tiempo. Por tal motivo, se persiguen. Chilton habla lo siguiente. Habla, como hemos dicho, de un ejército que viene a rodear a Jerusalén. Dice, un innumerable ejército avanza sobre Jerusalén desde el Éufrates. El origen de las tradicionales enemigos de Israel es una fuerza feroz, hostil, demoníaca, enviada por Dios en respuesta a las oraciones de su pueblo pidiendo venganza. Resumiendo, este ejército es el cumplimiento de todas las amonestaciones de la ley y los profetas de que una horda vengadora sería enviada para castigar a los quebrantadores del pacto. Los horrores escritos en Deuteronomio 28 habrían de ser visitados sobre esta generación perversa. Obviamente sabemos que muchas de las cosas que dice Chilton, hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo con el posmilenialismo, pero con los temas de acontecimientos históricos, pues realmente sucedieron tal cual como lo relatan, porque si sabemos que un ejército sí vino tal cual y rodeó a Jerusalén, sabemos que las personas que estaban en Jerusalén eran personas depravadas, o sea, la peor generación que ha tenido realmente el pueblo judío, y vivían cosas aterradoras y lo que venía sobre ellos iba a ser muy fuerte y lo que se vivió dentro de Jerusalén fue algo diabólico, fue algo demoníaco, fue algo que de verdad evidencia muchas cosas como el postmilenialista también lo hace ver, porque lo que sucedió en el año 70, como se juzgó a esa Israel apóstata, que fue la generación que crucificó a nuestro Señor Jesús, que es el peor delito de la humanidad, fue juzgada severamente, con cosas aterradoras. Y terminamos con estos 3 versículos y vamos a profundizar un poquitico sobre estos 3 versículos, porque ya para la próxima estaríamos hablando sobre Apocalipsis 10 y profundizando para iniciar ese nuevo capítulo que ya es como que se da paso a otro punto diferente. Entonces, dice así, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con las plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es importante ver que todo esto que estaba sucediendo era con el fin también de un llamado al arrepentimiento de las personas. Sabemos que siempre existe un llamado general al arrepentimiento y hay muchos acontecimientos que vienen sobre la humanidad que llaman al arrepentimiento. Pero el corazón del hombre es tan duro que sabemos que el hombre no puede venir al arrepentimiento por su propia capacidad ni por su propia fuerza. La única forma que yo puedo llegar al arrepentimiento es porque Dios obra en mí. Por ejemplo, esto que está sucediendo debería llevar a analizar muchos aspectos de por qué la iglesia no se puede reunir tan bien y centrarnos en analizarnos. Pero hoy en día aparecen muchas personas de la iglesia a echarle la culpa al gobierno que lo está persiguiendo porque no les permite congregarse. Entonces también debemos analizarnos porque esto que sucede también es para que la iglesia también se analice, ¿sí? Porque hay mucha tibieza dentro de la iglesia. La iglesia también está casi mundanalizada en muchos aspectos y debemos es arrepentirnos y clamar a Dios, que cuando nos volvamos a reunir deberíamos de reunirnos entendiendo una pasión mayor, porque yo he hablado con otros cristianos y me han dicho, Carlos, mira que esta situación también ha llevado a que muchos creyentes
se relajen. En lugar de comprometerse más, hay creyentes antes están relajando más. Se relajan. Ya mucho he hablado con algunas personas, dicen, ya ni asisten a las reuniones virtuales. Mejor dicho, esto también ha servido, en estos días estoy capacitando a un joven nuevo y me decía, eso también ha servido para filtrar a la iglesia. Él me dijo así, ¿por qué? Porque hay gente que no se reúne. Entonces, el problema no era la distancia, el problema es el corazón de las personas. Por eso por ahí salió una frase que decía, aún hasta con Zoom la gente llega tarde. Es más, ni llega. Quiere decir que el problema no es la distancia, el problema es la actitud de la persona. Que mucha gente que dice, no, es que es muy lejos. No, no, el problema no es, cuando hay prioridad, hay prioridad. El problema no es la distancia, el problema no, mire, hasta virtual, hoy, y está pasando con todas las iglesias. Mucha gente decía, el problema, aún hasta por reuniones virtuales, la gente llega tarde. Sí, hasta con reuniones virtuales la gente ni se congrega. Entonces, el problema es de la actitud, del corazón de las personas. Entonces, estamos viendo hoy en día que esto, en lugar de llevar a que muchas personas se apasionen más por Dios, que debería de ser así, vemos que hay muchos que están entrando en un relajo, algo así como dejar de lado, y eso es preocupante, es algo que yo también le estaba orando a Dios, porque necesito que antes de que las personas se relajen, se apasionen más, pero es algo que está sucediendo, y que muchos pastores también lo están viendo. Entonces dice, estos últimos versículos se enfocan más que todo para las personas pecadoras, ¿sí? Aquí no sé, estos últimos versículos no están enfocando tanto a los hijos de Dios, como lo hemos visto en los versículos anteriores, sino que aquí está hablando de que esas personas perversas, al ver todo lo que estaba sucediendo sobre el planeta Tierra, no se arrepintieron, porque es que el arrepentimiento es un don de Dios. Y las personas pueden ver y entender claramente todo lo que está sucediendo, y en lugar de quebrantar su corazón se endurece cada vez más. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de plata, de oro, de bronce, de madera, nada, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. A pesar de todo lo que vino sobre el planeta Tierra, en lugar de las personas arrepentirse ante Dios, empiezan a quejarse ante Dios. Y todo esto que nos sucede, hermano, es de clamar a Dios. Estamos viendo situaciones fuertes. Últimamente nos han llegado muchas situaciones de empresarios y todo que, o sea, la situación ha estado fuerte y muchas circunstancias y todo eso. Pero si nosotros no nos arrepentimos y nos afianzamos más a Dios, no hemos entendido muchas cosas. Muchas cosas que ven esta situación como normal, y sí es una enfermedad, pero es que también hay que ver que Dios tiene también control de todas las cosas. Y si nosotros volvemos igual o peor, no entendimos las cosas que están sucediendo en el planeta Tierra. Dice MacArthur, el lenguaje de Juan representa la habilidad de los demonios para dar rienda a su poder destructivo en ambas direcciones. Dios enumera 5 pecados que son representativos de su desafío, hablando de la hechicería, de los adulterios, de la fornicación, ¿sí? Dice, demonios. Esto nos recuerda a los comentarios de Pablo acerca de la idolatría. Los demonios personifican a los ídolos de piedra y de manera que los hombres fabrican. Hoy en día hay mucho idolatría, y puede que no sean cosas visibles, sino también personas o actos. Hay gente que tiene idolatría hacia el dinero, idolatría hacia el entretenimiento, idolatría al sexo también, ¿sí? No solamente son figuras, sino también circunstancias o cosas. Dice, no se arrepintieron. Hechicería, y dice, esa palabra griega es la raíz del término farmacia. Las drogas se utilizaban para embrutecer los sentidos e inducir un estado propicio para experiencias religiosas como necromancia, sesiones espirituales, brujería, encantamiento y cosas similares. Está hablando aquí de que realmente la humanidad va a estar embotada, ¿sí? Y todo esto va a llevar a una ceguera espiritual, una ceguera en todos los sentidos. Maker dice, estos versículos finales no se refieren a los, sino a los pecadores no arrepentidos. Este pasaje, por tanto, enfatiza no las adversidades, sino los incrédulos recalcitrantes.
A pesar de la pérdida traumática de vida, el resto de la humanidad no quiso arrepentirse por lo hecho. No es porque Dios no les hubiera dado tiempo y razón para arrepentirse. Por ejemplo, Jesús dijo a la iglesia en Tiatira que les había dado la profetisa Jezabel tiempo para arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. De igual manera, aquellos sobre quienes había caído la ira de Dios maldijeron su nombre. Se negaron a arrepentirse. Dios utilizó plagas para hacer que las personas cambiaran sus caminos y se convirtieran en lugar de ellos, lo repudiaron. Y todo después de que las cosas se coloquen peor. Y yo digo que esto es un buen tiempo para predicar el evangelio. Estamos todavía en tiempo en que el evangelio se puede predicar y muchos llegarán. De hecho, en estos días escuché también un sermón de MacArthur que dicen que este tiempo es un tiempo para predicar el evangelio por todos lados. Y hay que predicarlo. Pero muchos, en lugar de arrepentirse ante Dios, se van a endurecer y se va a endurecer el corazón. Después de esto, las cosas no van a ser normal. ¿Quién sabe hasta cuándo? ¿Cierto? Las reuniones no van a ser normal. Colombia ni ha llegado al pico, hermanos. Les comento, en estos días estuve en el hotel y yo pensé que el hotel donde pues, tenemos pensado reunir no estaba abierto, estaba completamente cerrado. Y llamé y me contestó el vigilante y me dijo, aquí no hay nadie. Quiere decir que, o sea, todavía no vemos cómo va esto, hasta dónde va a llegar, ¿cierto? Hay que seguir clamando. Igual pues uno le clama a Dios, pero sí, ya vamos para 4 meses y pues uno le hace falta. Dios ha sido misericordioso, pero dijo que eso nos ha afectado a todos en cada circunstancia. Y yo digo que el verdadero creyente va a mantenerse firme y estable. Hay que seguir haciendo la obra, pero no lo mismo virtual que presencial, pero siempre hay que estar predicando la palabra. Pero todas estas circunstancias debe llevar es a centrarnos en Dios, que Dios tiene el control. Chilton, ¿cómo termina hablando esta situación? Chilton dice, y sin embargo, hablando de lo que sucedió en el año 70, siempre lo repito para que nos centremos porque pasamos como del futuro al pasado. Entonces dice, sin embargo, el resto de los hombres que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron, ni dejaron de adorar a los demonios, a los ídolos. Dice, tan completamente se habían entregado los judíos a la apostasía que ni la bondad ni la ira de Dios pudo volverlos de su horror. En lugar de eso, como informa Josefo, hasta el mismo fin, después de la hambruna, los asesinatos en masa, el canibalismo, la crucifixión de sus coterráneos a razón de 500 por día, los judíos continuaron acatando las insensatas divagaciones de los falsos profetas que les aseguraban la liberación y la victoria. Vuelvo a repetir algo que sucedía históricamente en Jerusalén cuando fue sitiada. Recordemos que ese sitio vino por una revuelta, más que todo por ciertos nacionalistas, esa idea nacionalista judía que todavía está presente. Ellos mismos se acuartelaron en Jerusalén y entre ellos mismos empezaron a salir profetas que decían, esto ya es el tiempo, nuestro Señor va a venir, Jerusalén será la capital, y se dejaban llevar por todo eso, y a la vez que se dejaban llevar por esas profecías falsas también hacían cosas aberrantes, violaciones, matanzas, canibalismo, robo, secuestro. Estas personas que tenían esta prioridad nacionalista tenían casi sometidos sus ideales a toda Jerusalén. Y las personas que intentaban escapar eran crucificadas por los romanos, que Josefo dice que crucificaban casi 500 personas de los que lograban escapar de Jerusalén y las crucificaban para que los que estaban adentro se rindieran. Ni así. Seguían con esa idea y dentro de ellos habían personas que decían, esto es porque nuestro Señor ya está a punto de venir, y nunca vino. Y como yo les decía, la historia cuenta que ellos se escaparon y llegaron hacia un cierto lugar y se suicidaron. Miraron un sistema de suicidio donde uno de ellos se iban matando los unos a los otros con los niños. Miren hasta el punto donde llegó esa generación. Ellos mismos se autosuicidaron al ver que las cosas no se habían cumplido porque no querían ser muertos por espada romana y entre ellos mismos se mataron. Están las historias de Josefo. Es algo que sucedió históricamente para que lo puedan investigar. Finalizamos con 2 conclusiones adicionales, ¿cierto? Yo les dije que terminábamos ahí para que dentro de 8 días arrancáramos con el capítulo 10. Maker concluye este capítulo 9 de la siguiente forma. Las personas se negaban a arrepentirse y por ello en el día del juicio debe asumir plena responsabilidad por sus acciones. Yo aquí vuelvo a repetir, una cosa es el llamamiento general
y otra cosa es el llamamiento eficaz. El llamamiento general se le hace a todos. Dios llama a toda la humanidad al arrepentimiento. Se predica el evangelio a todos. Todos nosotros no sabemos quién es elegido o quién no, pero hay un llamado general. No obstante, la persona no regenerada no acepta ese llamado por su propia cuenta. Por eso llama el llamado eficaz. Solamente aquellos que Dios obra en su corazón son aquellos que responden a ese llamado y ese llamado es eficaz en su vida. Dios desde el inicio está llamando y a toda la humanidad, pero la humanidad no tiene la habilidad de responder a ese llamado, no obstante, es responsable por sus pecados. Entonces dice, 6 trompetas tocadas como señales de advertencia del juicio venidero. Tiene como fin llamar a los pecadores a arrepentimiento, a conversión y a una vida nueva. Pero cuando los pecadores endurecidos hacen caso omiso del llamamiento con las trompetas, solo podrán echar la culpa a sí mismos. Los sonidos de la 6ª trompeta son preludio de la 7ª, que contiene el cántico de los 24 ancianos que representan a los innumerables santos que lo veremos en el capítulo 10. Y Chilton también finaliza una conclusión con respecto a la posición de él, dice, durante los últimos días, hasta la llegada de los romanos, las trompetas habían sonado, advirtiendo a Israel que debía arrepentirse. Pero la alarma no fue acatada y los judíos se endurecieron en su impenitencia. La retirada de Cestio, las profecías de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén eran falsas. Los ejércitos de Éufrates habían venido y rodeado Jerusalén, pero la amenazadora desolación no había ocurrido. En vez de eso, los romanos habían huido, arrastrando la cola entre las piernas. Más y más confiados en la bendición divina, los judíos se sumergieron temerariamente en mayores actos de rebelión, sin darse cuenta de que fuerzas aún mayores, desde el otro lado del Éufrates, estaban siendo aprestadas para la batalla. Esta vez no habría retirada. Judea se convertiría en desierto, los israelitas serían masacrados y esclavizados, y el templo sería arrasado hasta el suelo, sin que quedara piedra sobre piedra. Le hago un resumen qué fue lo que sucedió. Recordemos que el asedio primero inició Cestio, y Cestio se fue, se devolvió, y los que estaban en Jerusalén creyeron. Bueno, ganamos, por lo menos estamos aquí, nosotros estamos dominando el imperio romano, pero es porque después vendría el otro ejército, y ese ejército se vendría a arrasar con Jerusalén y toda Judea y destruir el templo, y desde esa fecha hasta ahora los judíos no tienen templo. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta ahí. Preguntas con respecto a ese capítulo 9. Yo les he dicho, el capítulo no es fácil, ni el 8 ni el 9 es fácil, pero hoy tratamos como de sacarlo adelante, porque como les he dicho, de esos 2 capítulos yo he visto un montón de interpretaciones o he escuchado, y la idea es que podamos tener el panorama para poder tener conclusiones claras, porque Romanos también es un libro que tenemos que estudiar, y en algún momento también lo volveremos a estudiar, pues ya desde una posición más establecida. Preguntas, hermano, o aportes para que oremos. Y ahí estuvimos casi 50 minutos estudiando para el otro miércoles avanzaremos más. Entonces vamos a orar para finalizar. Bueno, Padre, gracias Señor por este tiempo de estudio de tu palabra que nos permitiste tener en el día de hoy. Gracias Señor por los hermanos Señor que se congregaron, que ellos están aquí Señor miércoles tras miércoles, Señor, estudiando este libro de Romanos. Sabemos que Romanos también edifica nuestra vida y nos ayuda a entender, Señor, que tú tienes el control sobre todas las circunstancias, Señor, y todos los acontecimientos, y que todo va a suceder como tú lo has determinado para tu gloria, Señor. Ayúdanos a tener ese entendimiento y poder interpretar, Señor, el libro de Apocalipsis para poder ver la grandeza, Señor, tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Si ustedes en algún momento tienen dudas sobre Apocalipsis, me pueden también decir, con el fin que podamos pues también profundizar. ¿Sí? Dios los bendiga.